fuerzas coplanares, reducción y reacciones. Vamos a definir trabajo virtual. Trabajo virtual es igual que en estática puntual, es el producto escalar entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Sea una chapa rígida, libre, con un desplazamiento virtual dado, si tenemos una fuerza F aplicada en el punto A, el trabajo virtual va a ser el producto escalar entre el vector F y el vector desplazamiento del punto A, y esto va a ser igual a F por delta A escalar E, que es el versor de la fuerza. O sea que va a ser igual a F por la proyección del desplazamiento sobre la dirección de la fuerza. Como delta AE es igual para todos los puntos de la recta con versor E, que contiene al vector F, decimos que F es un vector axil. La fuerza puede actuar en cualquier punto de esa recta sin variar el trabajo virtual de esta. O sea que F solo nos interesa la recta de acción. Es indistinto en qué punto esté aplicada mientras esté en la misma recta de acción. Vectorialmente decimos que el desplazamiento del punto A es el vector traslación escalar, el producto vectorial entre el vector rotación y el vector posición. Entonces, si calculamos el trabajo virtual, hacemos el vector fuerza escalar el vector desplazamiento y me queda de esta manera. Fuerza escalar traslación más fuerza escalar el producto vectorial entre θ y la posición. Fíjense que este producto mixto lo puedo expresar de esta manera. Vector posición, vectorial vector fuerza, escalar el vector rotación. El vector posición vectorial la fuerza lo llamamos vector momento y lo denominamos con m de f con respecto a 0 o al punto O. De la fuerza es el momento, de la fuerza es f con respecto al punto O. Es un vector normal al plano de la chapa y el sentido se obtiene por la regla del tirabuzón, de una terna positiva. Bien, entonces decimos que el momento de la fuerza F con respecto al punto O es igual al producto vectorial entre el vector posición del punto A de aplicación de la fuerza, vectorial el vector fuerza. El módulo de este momento va a ser el módulo del vector posición por el módulo de la fuerza por el seno del ángulo entre las dos rectas del vector posición y el vector fuerza, seno de alfa. Y esto, si ven el gráfico, tengo mi versor E, que es la recta de acción de la fuerza, tengo mi delta, mi centro de coordenadas, mi vector posición. Entonces el vector posición por el seno de alfa directamente me da la distancia entre la recta y el centro de coordenadas, ¿sí? Por eso el momento lo puedo poner como fuerza por la distancia entre la recta de acción de la fuerza y el centro de mis ejes de coordenadas. D es la distancia de la recta de acción de la fuerza F con el punto O. Bueno, el trabajo virtual de la fuerza F va a ser el producto escalar de la fuerza F por el vector desplazamiento. Lo puedo poner de esta manera. F escalar el vector tau más F escalar el vector θ vectorial R. Este producto mixto lo puedo dar vuelta, entonces me va a quedar de esta manera. Me va a quedar F, el vector F escalar el vector tau más el vector momento escalar el vector θ. Reemplazo el tau por igual a tau escalar el versor t y θ lo pongo como θ un escalar por el versor k. Lo pongo acá y me va a quedar que el trabajo virtual va a ser igual al escalar tau por la proyección de la fuerza sobre la dirección de la traslación más el escalar θ por la proyección del momento sobre el versor k, que es directamente el momento, porque los dos tienen el mismo sentido, los dos están según k, o sea que el coseno del ángulo entre estas dos direcciones es igual a 1. Entonces me queda de esta manera, tau por la proyección de la fuerza con respecto a la dirección de la traslación más θ por el vector momento.
Si yo tuviese un sistema de ejes cartesianos, me queda la componente x de tau por fx más la componente y de tau por fi, por la componente y de las fuerzas, la componente fx y la componente x de la fuerza, más θ por el vector momento. Si mi vector posición es xa según y más ia según j, y mi vector fuerza es fx según y más fi según j, el momento lo puedo expresar por el determinante de esta matriz. Entonces me queda directamente xa por fi menos ia por fx, según k. Sistema de fuerzas actuando sobre una chapa rígida. Si tenemos un sistema de fuerza actuando sobre una chapa, el trabajo virtual va a ser igual a la sumatoria de los trabajos virtuales de cada fuerza. El desplazamiento virtual se expresa por sus componentes cartesianas, tau x, tau y θ z. O sea que el trabajo virtual va a ser la componente tau x de la traslación por la sumatoria de todas las componentes x de las fuerzas, más la componente tau y de la traslación por la sumatoria de las componentes y de las fuerzas, más la rotación θ z por la sumatoria de los momentos de las fuerzas con respecto al centro de coordenadas. Ecuaciones cartesianas de equivalencia. Decimos que dos sistemas de fuerzas que actúan sobre una chapa rígida son equivalentes si realizan el mismo trabajo virtual para un desplazamiento virtual. O sea que componente a componente tiene que ser igual. Tau x por la sumatoria de las componentes x de las fuerzas del sistema Y tiene que ser igual al tau x por la sumatoria de las componentes x de las fuerzas del sistema N. Lo mismo para las componentes Y de las fuerzas y lo mismo para los momentos. Θ z por la sumatoria de los momentos de las fuerzas del sistema Y referido al centro de coordenadas tiene que ser igual a θ por la sumatoria de los momentos de las fuerzas del sistema N referidos al centro de coordenadas. Reducción de un sistema de fuerzas. Todo sistema de fuerza que actúa sobre una chapa puede ser reducido a un sistema equivalente mínimo. ¿Sí? Si yo tengo varias fuerzas, la puedo reducir a una única fuerza, o en particular a una fuerza y un momento. Este sistema equivalente estará formado por unos casos por una fuerza llamada resultante y en otros por un par de fuerzas llamado cupla resultante. Entonces, mi sistema equivalente, si yo tengo un sistema de fuerzas F, yo puedo reducir esto a una única fuerza, ¿sí? A una fuerza resultante. ¿Cómo hago? Hago planteando la equivalencia, que la sumatoria de todas las componentes de la fuerza según X tiene que ser igual a la componente X de la resultante. Lo mismo en el sentido del eje Y. La sumatoria de las componentes Y del sistema de fuerza tiene que ser igual a la a la componente Y de la resultante. Y el momento, la sumatoria de los momentos realizados de toda la fuerza con respecto al punto cero, tiene que ser igual al momento realizado por la resultante. Si se dan estas tres equivalencias, yo puedo reemplazar el sistema de fuerzas por una única fuerza, o en particular, si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, por una cupla. Sea R con la dirección coseno de phi R según Y más R por seno de phi R según J, Rx va a ser R por coseno de phi R, Ri va a ser R por seno de phi R, A va a ser el punto de XA y A perteneciente a R. Entonces el módulo lo puedo calcular, el módulo de la resultante, como la suma de las componentes de la resultante al cuadrado, raíz cuadrada. Y el ángulo va a ser la sumatoria de las componentes de la fuerza según Y dividido la sumatoria de los componentes de la fuerza según X, o sea, RI dividido RX.
Y la sumatoria de momentos va a ser igual al momento total de la resultante, o sea, va a ser X a R, siendo X y un punto perteneciente a la recta de acción de la resultante, por, entonces, X a R por, esto es RI, menos I a R por todo esto, esta sumatoria es Rx. Y esta me da esta ecuación, la sumatoria de los momentos me da la ecuación de la recta de acción de R. Bien, vamos a ver un ejemplo. Tengo esta chapa de la figura, tengo una fuerza F1 actuando con esta inclinación. Fíjense que me da 4 horizontal y 3 vertical, ¿sí? Estos son, digamos, que el versor va a ser directamente, va a ser el versor según I va a ser 4/5 y el versor según J va a ser 3/5, ¿sí? Entonces tengo F2 y F3, entonces lo que hago es, quiero determinar la resultante, yo sé que la componente X de la resultante va a ser igual a la sumatoria de todas las componentes de las fuerzas. Entonces, directamente F2 no proyecta sobre X, tomo mis ejes X y Y como está acá en la figura, entonces F2 y F3 no proyectan, la única que proyecta es F1 y va a ser igual a F1 por el coseno de este ángulo, que directamente el coseno de este ángulo yo sé que es 4/5. ¿Sí? Hago 80 kilos F1 por 4/5, me queda 64/5 positivo. La componente según I de la resultante es la sumatoria de las componentes según I de todas las fuerzas. Entonces voy a proyectar F1, 80 kilos, por el seno de este ángulo, que es directamente 3/5, después menos F2, 50 kilos, menos F3, 30 kilos, y esto me da menos 32 kilos, o sea, una fuerza hacia abajo. Entonces ya tengo las componentes de mi resultante, el módulo, voy a hacer la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, me queda 71,55 kilogramos el módulo de la resultante. Y yo sé que la dirección o la inclinación, la pendiente, la tangente del ángulo phi de la resultante directamente es la componente y sobre la componente x, o sea, menos 32 sobre 64 es igual a menos 0,5, o sea que phi r es 26 grados 34 minutos. O sea, ya tengo la inclinación, tengo el módulo, pero lo único que me falta determinar es la recta de acción. Entonces, para esto voy a plantear la sumatoria de los momentos de las fuerzas respecto al centro de coordenadas, que va a ser igual al momento que realice la resultante. Entonces, el momento de las fuerzas directamente es menos 80 kilogramos por 4/5, o sea, 80 kilogramos por 4/5, que es el coseno de alfa, por 4, que es la distancia al 4/5 por 4 es la distancia de la recta de acción de F1 con respecto al centro de coordenadas, menos 30 kilos por 2 centímetros, que es el momento de la fuerza F3. El momento de la fuerza F2 es igual a 0. Esto me da menos 316 kilogramos por centímetro. Y esto yo sé que la resultante tiene que ejercer el mismo momento, o sea que el XR por la componente Y de la resultante más IR por la componente X tiene que ser igual a menos 316 kilogramos. De esta manera yo obtengo la recta de acción de la resultante. Cuplas. Si la resultante es nula y el momento resultante es distinto de 0, el sistema resultante es una cupla. El momento de una cupla es independiente del punto de origen de coordenadas. Fíjense, tengamos F1 igual a F, F2 igual a menos F, tenemos O el centro de coordenadas, tengo R1 es el vector posición de un punto
del punto de aplicación de la fuerza F1 y R2 el punto de aplicación de la fuerza F2. Entonces la sumatoria de momentos va a ser R1 vectorial F1 más R2 vectorial F2. Y esto es igual, si reemplazo F2 por menos F1 me queda R1 vectorial F1 menos R2 vectorial F1. Y esto lo puedo poner de esta manera, R1 menos R2 vectorial F1. ¿Sí? Entonces el módulo de esto va a ser el módulo de la diferencia de los vectores posición por el módulo de fuerzas por el seno del ángulo entre las dos direcciones. Fíjense qué pasa. La diferencia, el vector R1 menos R2 es este vector que tengo acá. ¿Sí? Si este es alfa, este es el complemento de alfa, o sea que el seno de alfa es igual al seno de este ángulo. Este ángulo es igual a este. ¿Sí? Entonces, fíjense que el módulo de R1 menos R2 por el seno de este ángulo es directamente la distancia entre las rectas de acción de las fuerzas paralelas. ¿Sí? Por eso directamente es D por F. Y por eso decimos que es independiente del centro de coordenadas. Cuando yo tengo un par de fuerzas, o sea, dos fuerzas actuando en dos rectas paralelas de sentido opuesto, me genera una cupla igual a la distancia entre las rectas por la fuerza. Cuplas equivalentes. Dos cuplas son equivalentes si realizan el mismo trabajo virtual para un desplazamiento virtual. Entonces, si yo tengo esta cupla F y F y esta cupla F' y F', el trabajo virtual de F tiene que ser igual al trabajo virtual de F'. Entonces, planteamos el trabajo virtual de F. Es el vector tau escalar la sumatoria de fuerzas más tita escalar la sumatoria de momentos. Si la sumatoria de fuerzas, claramente, si las fuerzas son del mismo valor, me va a dar 0. Y el trabajo virtual se reduce al momento. Y yo sé que el momento del sistema F va a ser igual a la distancia entre las fuerzas por la fuerza. Y el trabajo virtual del sistema F' también se reduce al momento de las fuerzas con respecto al centro de coordenadas, va a ser M' y va a ser igual a D' por F'. Entonces, dos cuplas son equivalentes si realizan el mismo trabajo virtual. Y van a realizar el mismo trabajo virtual si la distancia por la fuerza de una es igual a la distancia por la fuerza de la otra cupla. Cuplas opuestas. Dos cuplas opuestas están en equilibrio si la suma de los trabajos virtual es nulo. Entonces planteo trabajo virtual más trabajo virtual prima igual a 0. O sea, M1 igual a M2. M2 tiene que ser igual a menos M1. Fuerzas equivalentes. Dos fuerzas son equivalentes si realizan el mismo trabajo virtual en una chapa rígida. O sea, el trabajo virtual de una tiene que ser igual al trabajo virtual de la otra. O sea que para un mismo desplazamiento virtual, F tiene que ser igual a F'. Con A perteneciente a la recta R y B de la fuerza F' también perteneciente a la recta R. Las fuerzas equivalentes tienen igual magnitud, igual sentido y pertenecen a la misma recta de acción. Fuerzas opuestas. Dos fuerzas opuestas están en equilibrio si la suma de los trabajos virtuales es nula. Bueno, planteo los trabajos virtuales para que sean 0, la fuerza F1 tiene que ser igual a menos F2. Las fuerzas opuestas son de igual magnitud, sentidos contrarios y pertenecen a la misma recta de acción. Casos particulares. Reducción de sistema de fuerzas paralelas. Sea un sistema de fuerzas paralelo al versor E actuando sobre una chapa rígida. Entonces, FI, vector FI, va a ser igual a FI según el versor E. La resultante X va a ser R por el coseno de phi R, la resultante Y va a ser, la componente Y de la resultante va a ser R por el seno del ángulo phi R. Si mi versor E es coseno de phi, seno de phi, la resultante, el módulo de la resultante va a ser las componentes al cuadrado, raíz cuadrada, y va a ser igual a la
sumatoria de todos los vectores fuerza. Entonces la resultante del sistema es paralela al versor E y su recta de acción se determina con la sumatoria de momentos. Planteo la sumatoria de momento de la resultante igual a la sumatoria de momento de las fuerzas siempre referidas al centro de coordenadas. Esto me va a dar la componente I por XR menos las componentes X por IR y es igual a la sumatoria de las componentes X por FI menos la sumatoria de la componente Y por FX. Y de esta manera yo obtengo la ecuación de la recta de acción de la resultante. Si yo igualara término a término y reemplazo XR por XC y IR por IC, obtengo XC como la sumatoria de X por F sobre R y IC como la sumatoria de IF sobre R, donde C lo llamo centro de rotación del sistema de fuerzas paralelas. Ejemplo, supónganse una chapa, tengo todas fuerzas verticales, tengo tres fuerzas, F1 80 kilogramos, F2 60 kilogramos, F3 40 kilogramos. Todas en dirección vertical, todas negativas. Bien, entonces, la resultante X, ninguna de las fuerzas tiene componente X, o sea que la componente X de la resultante va a ser 0 y la componente Y de la resultante va a ser la sumatoria de todas las fuerzas directamente. Va a ser 80 kilogramos más 60 kilogramos más 40 kilogramos. Esto me va a dar 180 kilogramos. Y la recta de acción la voy a determinar planteando la sumatoria de los momentos de las fuerzas, que tiene que ser igual al momento de la resultante. Entonces yo digo que las sumatorias de la fuerza por la distancia al eje Y por X va a ser 80 por 18 centímetros, menos 60 por 24 centímetros y menos 40 por 36 centímetros. Y el momento de la resultante va a ser la resultante por X0. Igualo el momento al valor del momento, a la sumatoria de momentos y despejo X0, me da 24 centímetros. En este caso fíjense que las fuerzas van todas para abajo, por eso yo digo que son todas negativas. Acá las todas positivas porque toma el versor E, lo toma como menos J. Entonces por eso están todas positivas, pero claramente están para abajo. Directamente yo podría tomar el versor E positivo y tomar acá todas las fuerzas negativas. Esto obviamente me va a dar, si tomo de esa manera, me va a dar de este lado, ¿no es cierto? Reducción de un sistema de fuerzas concurrentes. Sea un sistema de fuerzas concurrentes en el punto O, ubicamos el origen de los ejes coordenados en ese punto. Entonces, la componente X de la resultante va a ser igual a la sumatoria de las componentes de la fuerza, según X. La componente Y de la resultante va a ser igual a la sumatoria de las componentes Y de las fuerzas. Y el momento, si son fuerzas concurrentes y mi centro de coordenadas está en el punto de concurrencia de todas las rectas de la fuerza, el momento claramente va a ser 0. Mi resultante va a pasar por el punto 0. La recta de acción de la resultante pasa por O, por el centro de coordenadas. Sea un sistema de fuerza formado por una fuerza F y una cupla M. Para reducir este sistema trasladamos la fuerza F paralela a sí misma a una distancia D tal que F por D sea igual a M. Bien, yo tengo una chapa con una fuerza, una cupla M aplicada en sentido horario y una fuerza según el versor E. Si yo traslado la fuerza F, una distancia F hacia este lado, voy a tener que agregar el momento que genera, ¿sí? Acuérdense que los vectores fuerza son vectores axiles, pueden actuar en cualquier punto de la recta, pero no los puedo, si yo los muevo, tengo que agregar el momento resultante. Entonces, yo corro F una distancia D tal que el momento resultante
sea igual a un momento antihorario igual a F por D. Entonces este momento antihorario F por D, si es igual a M, se me anula la cupla M y me queda el sistema formado por una sola fuerza, ahora sobre el versor G, paralela al versor E.